Buenas tardes, profe Audrey, compañeros. Les vamos a exponer nuestro trabajo de metrología y magnitudes. Somos el equipo 6, conformado por Sebastián Gómez González, Gider Alejandro Cruz y mi persona, Javier Esteban González. Bueno, ¿qué es el sistema internacional o cómo nació? A inicios del siglo XVIII, siendo la época de la Revolución Industrial, era difícil desarrollar actividades como el comercio y la fabricación industrial, debido a que no existía como tal un sistema de medida simple y eficiente. A finales de 1780, la Revolución Francesa puso los cimientos del nuevo sistema de medida. Talleyrand, miembro de la Asamblea Nacional, propuso en 1789 el establecer una unidad que midiera longitudes. Esta unidad podía basarse en una fracción del ecuador o del meridiano terrestre. La Academia de Ciencias de Francia, en 1790, emitió un informe en donde se sugería la palabra metro, y en 1791 la Asamblea definió el metro como la 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. El 7 de abril de 1795 se estableció el metro como base del sistema de medida, y con base en ese decreto se legalizó el sistema métrico, donde se definía el metro, el gramo y el litro. Para la medida de peso o gramo, se ideó un cubo que la centésima parte del metro estuviera constituido por agua destilada a 4 grados centígrados, y el peso del agua se denominó gramo. Para la medida del litro también se consideró un cubo donde su lado fuera la décima parte del metro. Para este sistema se empezaron a utilizar múltiplos de 10, los cuales representaban unidades que se derivan de las unidades anteriormente mencionadas, como el deca, hecto, kilo y miria, que era equivalente a 10, 100.000, 100.000 y 10.000. Y también deci, centi y mili, que sería la décima parte, la centésima parte y la milésima parte. Y así se estableció el sistema métrico decimal, el cual haría desaparecer operaciones complejas, y de ahí en adelante se empezó a difundir por todo el mundo. Unidad de masa. La primera unidad de masa fue el gramo, que se definía como la masa de un centímetro cúbico de agua destilada a 4 grados centígrados. Posteriormente se abandonó esta idea y se decidió poner el kilogramo como la unidad de masa, y este es definido como el múltiplo de la masa de un átomo. Para indicar la cantidad de una porción de material se usaba el peso, pero era muchas veces confundido con la masa. La unidad de tiempo. Se tomó como referencia el día solar y se definió el segundo como la fracción de 1/86.400 del día solar medio. En 1954 se referenció el tiempo como la duración de una revolución del Sol en torno a la Tierra. Unidades eléctricas. Coulomb establecía su ley de cargas eléctricas, las cuales las cargas eléctricas ejercían fuerzas inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Eh, eh, Basándose en esta ley, hay otras dos leyes que son matemáticamente iguales, que serían la ley de Newton y la de Gauss. La de Newton explica las fuerzas gravitatorias entre masas, la de Gauss las fuerzas magnéticas entre polos magnéticos, y la de Coulomb la fuerza eléctrica entre cargas eléctricas. Estas tres leyes explicaban los fenómenos de la naturaleza, pero estudios de Ampère y Faraday empezaban a sospechar que la electricidad y el magnetismo estrechaban una relación.
Y esto fue tomado en la teoría de Maxwell, que unificó la electricidad y el magnetismo. La unificación de Giorgi. El físico italiano Giorgi halló la manera de unir los sistemas CGS o segesimal con las unidades prácticas usados por los ingenieros. Él utilizó cuatro magnitudes básicas, las tres mecánicas, que sería el metro, el kilogramo y el segundo, y la magnitud eléctrica, que sería el ohmio. Ahora las unidades de temperatura. Andrés Celsius presentó su escala de temperaturas, donde la unidad de medición era el grado Celsius, que es la centésima parte del intervalo entre los puntos de fusión y ebullición del agua. En Inglaterra se estableció el Fahrenheit, que se obtuvo dividiendo en 180 partes el mismo intervalo de temperatura que Celsius. Y posteriormente, William Thomson, físico inglés, estableció la escala de temperatura. Esta sería los grados Kelvin, en donde su temperatura mínima es el cero absoluto. Ahora mi compañero Sebastián. La metrología. La metrología o ciencia de la medición es un proceso primero que todo, un proceso que aplicamos en el día a día, cotidianamente. Eh, un ejemplo sería, tu madre te da una lista y vas al mercado. La siguiente lista, pues bueno, tiene 1 kilo de carne, 1 libra de arroz, 2 litros de leche y una camiseta blanca talla M para tu hermano. Listo, cada una de estas cosas que te pidió tu madre requiere y utiliza una medida. O sea, esto quiere decir que se aplica la medición o la metrología. Antes, las personas pues trabajaban de sol a sol. Digamos que su horario laboral iba desde el alba hasta el ocaso. O sea, cuando estaba el sol. Es el tiempo ideal para trabajar. Y pues en las noches, las personas se reunían especialmente cuando había luna llena y cuando había pues luna nueva. De aquí pues nació como la necesidad de medir. ¿Qué pasó con el sol? Pues las personas, cualquier persona podía, digamos, construir un reloj. Simplemente colocaba un objeto y pues este, con la sombra de día, ¿no? Teniendo en cuenta que el sol estaba iluminando, la sombra indicaba pues qué momento del día era. Mm, pues sí, con los fenómenos que se dieron, por ejemplo, con el sol y la luna, se logró determinar pues el cambio de las estaciones. Estos cambios de estaciones sirvieron para la siembra, la caza de animales. O sea, sí, digamos, pasó de invierno a verano, puede ser. Entonces se sabe si hay lluvia, si hay sol, si hay nieve. O sea, se sabe más que todo si hay un cambio climático. También, por ejemplo, se determinó que los ciclos lunares pues duran menos de 28 días. También se definió el tiempo de rotación de la Tierra. Cuando la Tierra gira sobre su propio eje, se demora 24 horas. Y cuando la Tierra gira alrededor del Sol, cuando completa ese ciclo dura 365 días y 6 horas. Estas 6 horas, ¿qué pasa? Cada 4 años existe un año bisiesto. Así se completa. 6 por 4 pues 24 y ahí se completa el día en horas. Ya fue tiempo después, pues bueno, las personas ya tenían sus relojes y todo eso. Pero digamos que no era tan fácil determinar el tiempo en las noches. Ya fue cuando en 1583 Galileo Galilei tenía apenas 19 años, estaba en su vida normal y estaba observando un péndulo. El péndulo tenía un peso y este iba de lado a lado. ¿Sí? Entonces de ahí descubrió el periodo de oscilación. El periodo de oscilación quiere decir el tiempo que transcurría el peso entre los dos puntos del péndulo. Con esto se determinó pues el horario nocturno. Los relojes del mundo, las máquinas que medían el tiempo, disminuyeron sus falencias, sus errores.
Sí, o sea, la máxima diferencia que tú vas a hallar en las máquinas que actualmente rigen el tiempo va a ser de 15 minutos a 10 segundos. La diferencia no es mucha y es un tiempo que se volvió estándar. Sí, el tiempo se convierte en una norma universal. Esto pues ya da paso a más cosas como por ejemplo, si tú tienes tiempo y tienes espacio, ya tienes una dimensión. Tiempo más espacio es igual a una dimensión. Ok, a finales del siglo XVIII en Francia, pues estos tiempos estándares eran necesario medirlos. Entonces nace la ley sobre pesos y medidas. Aquí pues las medidas son estándar, ya se convierten son en normas y patrones. Y junto con esto nace el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es ese que convierte eh, los factores que se tienen. Por ejemplo, si tú tienes una distancia, puedes tener metros o puedes tener centímetros. Puedes medir el área con metros cuadrados, el volumen con metros cúbicos, el peso pues ya puede ser kilogramos, pueden ser gramos, se determinan cantidades, factores electromagnéticos, termodinámicos que pueden ser relacionados con todo lo de la temperatura. Y pues así sería esto, pues digamos que este proceso se estandarizó como tal en el siglo XVIII y siglo XIX como tal, pues se distribuyó por Europa, ya después con el paso del tiempo, pues en América y así pues el comercio aumentaba, era necesario que cada país tuviera una ley con respecto al estándar de medidas. Este es como un estándar, este es, este es una medida universal estándar. Gracias por su atención. Pues el siguiente concepto lo dirá mi compañero Gir. Muy buenas tardes. El sistema, le voy a explicar un poco el sistema internacional prácticamente basándome en kilogramo. Es una unidad más utilizada para mediciones en la ciencia y en la industria, en el cual esto afectaba la industria y la ciencia. Eh, Nació a partir de la Revolución Francesa en 1789, más exactamente en el siglo XVIII. En 1790 nace una Academia de Ciencias de Francia. Esto buscaron unificar la palabra metro, pero la palabra metro le dieron un valor numérico fijo de la velocidad de la luz y del vacío. Así lo destacaron. En el, a partir del kilogramo, se vienen a futuros, quisieron darle un otro nombre al kilogramo a partir de una constante llamada Planck y Avo- Avogadro, en el cual decía, decía que era una definición del kilogramo basada en un futuro en un valor numérico fijo de la constante. Esto era un intermedio del comité de una tecnología llamada Codata. En, en el kilogramo también se refiere a masa. La masa no es, no es comparada con el peso porque masa es lo que conforma un objeto. La masa está compuesta por átomos o partículas eh, que se formaron lo llamaron átomo de cesio. Y desde allí, en 1983, el valor numérico que le dieron al metro fue con la velocidad de la luz del vacío. Con los últimos 4 siglos, eh, el kilogramo también es lo trajeron de una forma de definir kilogramo con una constante llamada Avogadro. El IPK concluye todas las unidades de base. El empezar, por ejemplo, tiene 7 unidades básicas, como lo es el metro, el amperio, el mol y la candela. Y por último,
se centrado en desarrollar el kilogramo, en el cual el Planck no es una constante que está fija, pero el Avogadro no es una constante que está relacionada, que no va a estar fija sino que varía con el peso que ellos toman, no es una constante fija. Pues prácticamente eso es lo que dan así en relación al sistema internacional del kilogramo. Se dieron unos estudios de metrología como objetivo, como proveer un valor mínimo de la constante en Planck o una incertidumbre estándar relativa con las dos partes de 108. Eh, el IPK ha cumplido, se hicieron una verificación que el IPK ha cumplido satisfactoriamente del rol desde su ratificación, los resultados de los periodos de verificación mencionados, la indicación de dicha masa absoluta o una ciudad perfecta estable con el paso del tiempo. Eh, Antes de que existiera un comité, un comité internacional de pesas, el CIMPM y sus comités consultivos continúan trabajando por el reemplazo del IPK, por su nueva definición del kilogramo sobre la base de una constante fundamental de la física. Esta razón por lo cual durante 40 años se han realizado experimentos diversos institutos nacionales de metrología con el objetivo de establecer una relación entre el kilogramo y los valores mencionados constantes, como por ejemplo el Avogadro y el Planck, que están a futuros, para ver qué se puede relacionar con el kilogramo. No es un valor que sea fijo. Compañeros, gracias por su atención.